¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en nuestro punto de encuentro vamos a hablar de unos temas muy delicados, muy serios y muy importantes. Hablaremos de las personas con enfermedades mentales graves y también de esas personas que se encuentran al final de su vida. En ambos casos hay un punto en común y ya se imaginan cuál es: la soledad con la que se tienen que enfrentar a su día a día. Estas personas lo que realmente necesitan, por supuesto, además de sus tratamientos médicos y farmacológicos, lo que realmente necesitan es cariño, es que les escuchen, en fin, pues que un poco la sociedad esté pendiente de ellos. Y yo quería comentarles que hay un pequeño grupo de 2 capellanes, una religiosa y unos pocos voluntarios, que no son muchos, que, conscientes de las necesidades de estas personas, han puesto en marcha un proyecto de acompañamiento para poder ayudarles. Bueno, pues para hablar de este proyecto, de este programa, de estas personas que tanto sufren, ya saben ustedes, yo es que me quiero morir, no es que se quieren morir, es que no quieren seguir viviendo así. Pues todo esto es lo que vamos a comentar en el programa de hoy y lo vamos a hacer, se lo voy a leer, con el capellán, que es larguísimo esto, capellán coordinador del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora y subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid. Él es Gerardo Dueñas. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Mabel, ¿qué tal? Bueno, Muy es bien. que era muy largo esto, digo, me lo tengo que apuntar porque era... Son muchos títulos, pero en el fondo, pues eso, estamos trabajando al servicio de los que sufren la enfermedad y también de quienes los cuidan. Pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención esta iniciativa puesta en marcha, porque es cierto que las personas al final de su vida, o los enfermos en general, pero especialmente los que están al final de su vida, lo que necesitan y lo que demandan es compañía. Así es, hay un problema que es la soledad, ¿no? Un problema es la enfermedad, evidentemente, la patología, lo que sea, pero eso además, añadido con soledad, añadido con un estigma, porque tenemos varios proyectos, ¿no? Ahora lo que estamos hablando un poquito es más de lo que hacemos en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora, como decías, y la enfermedad mental sigue teniendo un estigma, y eso hace pues, que el enfermo se quede sin entorno, que el enfermo se quede sin personas de apoyo, que la familia también viva y sufra ese problema, ¿no? Y de ahí un poco detectamos esa necesidad y la podemos tramitar, ¿no? La podemos intentar vivir acompañándola. Yo creo que ese es el verbo clave en la pastoral de la salud, ¿no? El acompañar. Acompañar pues, a todo el que sufre ese problema, el problema de la enfermedad, la salud, la falta de salud al final, ¿no? Y todos además lo hemos experimentado de alguna u otra manera. Pero claro, en enfermos crónicos o en enfermedades que llevan a la muerte, ¿no? Enfermedades que están al final de la vida, es clave. Hay un poco lo que decías, ¿no? En la presentación. Nadie nos queremos morir. Lo que no queremos es vivir así. Con sufrimiento. Eso es. Claro. Ese es el problema, el así, ¿no? Vamos a intentar que no sea así, vamos a intentar darle sentido también a la enfermedad como parte del vivir. Es verdad que aquí hay un estigma con las enfermedades mentales, incomprensiblemente, en otros países no pasa, pero si a uno le duele un pie o una rodilla se va al traumatólogo, y si tienes un problema de corazón te vas al cardiólogo. Porque si tienes un problema mental, que pueden ser miles de circunstancias las que te llevan a ella, y esa tan llevada y traída depresión, que la gente dice, no, yo esto salgo solo. No es verdad. ¿Por qué no vas al especialista? ¿Por qué ese estigma? ¿Por qué la sociedad sigue estigmatizando a estos enfermos? Hay un estigma claro y además yo creo que todas las personas que nos están viendo en este momento también lo pueden pensar, ¿no? Y es, si a mí me dicen que mi vecino tiene cáncer de páncreas, yo voy a estar pendiente, le voy a preguntar, me voy a ofrecer, pero si me dicen que mi vecino tiene esquizofrenia, entonces tengo que tener cuidado, a ver si no me lo cruzo en el ascensor, a ver si me va a hacer algo, ¿no? Y yo creo que es fruto del desconocimiento, al final, un desconocimiento y también un pensar que los enfermos mentales siempre son los otros. A mí por eso, cuando hablamos y damos formación, ¿no?, en temas de salud mental, me gusta recordar que la salud mental, lo que nosotros llamamos estar bien mentalmente, ¿no?, tener salud mental, es un equilibrio, es estar en equilibrio, pero un equilibrio inestable. Es decir, a mí en mi vida... Vamos a explicar esto bien. Claro, a mí me pueden pasar
cosas, puedo perder a seres queridos, puedo perder algunos de los pilares de mi vida, puedo tener pues, un subidón de estrés tremendo y generar una enfermedad mental y generar un episodio psicótico, ¿no? O sea, nos puede pasar a todos. El mundo no se divide en los que estamos bien, que siempre somos nosotros, y los que están mal, que son otros, ¿no? Sino todos estamos en un proceso de equilibrio y buscando esa salud. Lo desconocido de la enfermedad mental, ¿por qué da miedo? ¿Por qué existe ese estigma? Pues quizá porque muchas veces los pacientes que sufren la enfermedad mental, que hay que recordar eso, que los que sufren la enfermedad mental es el paciente, ¿no? Claro. Y luego la sociedad, luego la familia, Sí, todo lo la demás, familia y tal, pero bueno. pero primero el paciente. Hombre, claro. El paciente a veces no se adapta a los patrones normales de la sociedad, ¿no? Pero yo ya llevo, y miras atrás y pasa el tiempo, ¿no? Llevo 7 años trabajando como capellán en el Doctor Rodríguez Lafora y nunca he tenido una situación de peligro, de miedo, no, son personas necesitadas de cariño. Es verdad que son personas por las que en su vida pasa un montón de gente. Pero nadie se queda. Pero nadie se queda, esa es la cosa. Si conseguimos quedarnos, si consigues que te acepten como alguien que forma parte de su vida, entonces los tienes ganados para siempre, ¿no? ¿Y esto es difícil, que te acepten? Yo creo que en realidad hay una clave que hace muchos años yo estuve en una reunión, ¿no?, de pastoral de la salud mental, cuando estaba empezando, porque claro, te mandan, yo hice un máster y me mandaron ahí, ¿no?, de cosas de salud mental, y recuerdo un capellán en un encuentro nacional que decía, dice, la clave para tratar a las personas con problemas de salud mental es mirar a los ojos. A mí aquello me pareció como, bueno, vaya para tanto estudiar para esto, ¿no? Pero luego es verdad, porque mirar a los ojos le estás diciendo al otro que es alguien con quien dialogar, ¿no? Que es un igual, que me interesa lo que está pensando, que me interesa su sufrimiento, que me interesa también compartir sus alegrías, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar? ¿Cómo hacer que te consideren uno de los suyos? Pues mirando a los ojos, que más allá de una actitud de mirar a los ojos, sino interesarme por su sufrimiento, interesarme por su vida, interesarme por sus esperanzas también y poderlas acompañar. La verdad es que es un trabajo bonito, la dedicación a los demás siempre lo es, y en este caso concreto, ¿cómo se les ocurrió poner en marcha este proyecto y con qué medios cuentan? Porque supongo que no serán muchos. Bueno, contamos con nuestras personas, con la ayuda de Dios, que también que no está de más, Por ¿no? supuesto, por supuesto. En una entrevista que he leído que le hicieron, decía que la mano de Dios también se ve aquí, en estas actitudes. No me cabe la menor duda. Yo creo que sí. El cómo lo... Yo soy católica, soy practicante, creyente por descontado, y estoy muy orgullosa de serlo, ¿eh? Bueno, eso está bien. Y yo creo que es importante también que como iglesia, ¿no?, como creyentes, sepamos hacer una labor social, ¿no? Y además que no sea estrictamente religiosa, porque a veces pensamos la presencia de los capellanes en los hospitales, ¿no? No, bueno, pues para celebrar los sacramentos, para decir una misa, para dar una unción, es muy importante, es cierto, pero hay otro acompañamiento personal, el saber dar razón de la esperanza, el saber dar sentido a la enfermedad, ¿no?, el saber despedirse cuando una persona va a morir, ¿no?, el prepararnos para el duelo, que es lo que llamamos un acompañamiento integral. Entonces, hace años, yo llevo, ahora va a hacer 3 años, como subdelegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Madrid, como decías en la presentación, y veíamos, la gente está sola, y necesitamos poderla acompañar. Lo que pasa, y por haber hecho un proyecto de voluntariado, ¿no?, pero para un proyecto de voluntariado no basta con buena voluntad. Para ser voluntario no basta solo la voluntad. Y hablamos ahora a lo mejor de voluntarios bien formados, de voluntarios que puedan acompañar, entre comillas, ¿no?, de manera profesional, o sea, que sepan lo que están haciendo. Y por eso nace ese proyecto que además le llamamos así Acompañamiento Plus, ¿no?, con la cruz, ¿no?, pero que es acompañamiento integral a personas al final de la vida y en situaciones de alta complejidad terapéutica. Y que hemos empezado a poner en marcha, pues, en diversos hospitales. En todos los hospitales hay asistencia religiosa, ¿no?, pero hemos empezado a poner como un proyecto piloto en diversos sitios. Por ejemplo, estamos en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de la Paz, aquí en Madrid, y hay un proyecto, pues eso, de acompañamiento al final de la vida. Otro, que es el que yo estoy, no solo como subdelegado, sino también como capellán al pie del terreno, ¿no?, en el Rodríguez Lafora,
para los pacientes con problemas de salud mental. En el que, ¿qué se trata? Pues eso, colgando del servicio de atención religiosa, un grupo de voluntarios bien formados que reciben formación durante años, además, ¿no? Y una formación permanente, y en coordinación pues, con los capellanes, que un poquito, podríamos decir, coordinan el proyecto, ser capaces de acompañar a todo tipo de personas, no solamente personas creyentes, sino a todo el que sufre y que necesita ser acompañado, escuchado y, sobre todo, sentir que a alguien le importas, ¿no? Nosotros lo hacemos desde nuestra razón de ser creyente, pero somos capaces de acompañar a cualquiera y sin otro objetivo de... Eso es algo que siempre ha hecho la Iglesia Católica. Nunca han preguntado, oiga, ¿y usted reza, por ejemplo? ¿Y Eso a quién? es. Por supuesto que no, nunca ha sido un hándicap para la Iglesia Católica. La Iglesia ayuda a los más necesitados y en este caso tan concreto, pues el tema del acompañamiento, porque es verdad que tú te haces voluntario, esto es mi criterio, puedo estar equivocadísima, y te marcas unas pautas, unos días que vas, que haces tu trabajo, que acompañas, pero amigo, cuando te toca a ti, es tu familiar, no respondes igual. ¿Por qué? Es distinto. O sea, a veces sí es eso, ¿no? El terapeuta puede hacer terapia con sus seres queridos. Pues es difícil, a veces, ¿no? Una cosa es estar dentro, una cosa es sufrir la enfermedad. Y este año hemos dedicado a eso la campaña, ¿no? Al acompañar a la familia en la enfermedad. El papel de todos aquellos que están alrededor, que cuidan al enfermo. Cuando una persona enferma, no enferma solo él, sino que de alguna forma, podríamos decir entre comillas, ¿no? Enferma todo su núcleo familiar. Es decir, evidentemente si es una enfermedad o una gripe, pues nos reorganizamos en casa para hacer las cosas distintas. Pero si es una enfermedad de larga duración, ¿no? Y mucho más si es mental. Y mucho más si es mental, ¿cómo hacemos? Toda la familia sale pues tocada de alguna forma. Ahora, cuando yo estoy sufriendo eso, pues no soy capaz también de acompañar. ¿El voluntario qué hace? El voluntario llega y se mete dentro de esa historia de sufrimiento, pero también es capaz de hacer como alejarse con el zoom, ¿no? Como en la cámara, alejarse con el zoom y tener una visión más global de toda la situación. Porque el sentimiento no es el mismo, evidentemente. Claro, no hay una vinculación afectiva, no hay una vinculación... Sí hay una vinculación emocional, sin duda. Pero es distinto, ¿no? O sea, yo puedo ser capaz de entender que a esta persona, su padre, su madre o su hijo, está pasándolo muy mal y me duele y me dejo tocar por ese dolor y me tengo que dejar tocar por ese dolor, pero no formo parte de ese dolor, ¿no? Tenemos que acompañar, hay una expresión que se utiliza en los últimos años, ¿no? Desde la experiencia del sanador herido. No sé si lo habías escuchado. No, no lo he escuchado. El sanador herido es, para poder yo acompañar a alguien que esté sufriendo, no tengo que estar yo perfectamente bien, ¿no? Porque primero, porque si tengo que estar perfectamente bien al 100%, nunca voy a empezar. Eso para lo primero, ¿no? Pero además, porque es desde mi experiencia de vulnerabilidad, desde conectar con mi dolor, con, pues eso, cosas que me han sucedido en la vida, no es a pesar de ello, sino es desde esa experiencia, desde donde yo puedo conectar con la experiencia de sufrimiento y de vulnerabilidad del otro, ¿no? Por eso hablamos eso, los voluntarios y, bueno, y todos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la relación de ayuda, al ayudar a los demás, es desde nuestra experiencia de sanadores heridos, de saber que yo tengo mis propias heridas, yo tengo mis cosas que he resuelto, yo tengo mis cosas pendientes de resolver o que no sé cómo voy a manejar en mi vida, pero desde ahí, desde esa experiencia mía de vulnerabilidad, soy capaz de ponerme en el lugar del otro, soy capaz de empatizar, ¿no? Que es la palabra clave, ¿no? Mucho. Soy capaz de acompañar. ¿Cómo se acercan estos voluntarios? ¿Son muchos los voluntarios que hay ahora mismo? Bueno, siempre serán insuficientes, eso seguro. Siempre son... Bueno, tenemos muchísimos voluntarios en la Pastoral de la Salud. A nivel nacional hay unos números increíbles, vamos, cientos de miles, o sea, una cosa exagerada. En Madrid también, en Pastoral de la Salud, hay muchos voluntarios. Que nosotros tengamos registrados en la delegación más de 3.000, o sea que no está mal. Ahora, en este proyecto, que es un voluntariado plus, como su propio nombre indica, ¿no? O sea, con un nivel de exigencia, con un nivel de formación y, bueno, no de compromiso pues como todos, ¿no? Realmente, pero sí con un nivel de formación especial. Somos siempre pocos,
pero en este caso menos. Hay, a lo mejor debe haber alrededor de unas 20 y tantas personas en formación, ¿no? Y Para los 8 o dos 10 hospitales, para estos dos proyectos. para estos dos proyectos. También estamos comenzando en el Gregorio Marañón, estamos en unos meses, se va a poner en marcha en el Hospital de la Cruz Roja también, ¿no? Porque van siendo experiencias piloto y queremos además que sea así, tampoco no queremos morir de éxito. Hay Ya. un problema, podemos morir de éxito, ¿no? Sí, Y son diferentes lugares en los que estamos empezando, ¿no? Una cosa es el final de la vida. Eso tiene su propia complicación. Otra cosa es la enfermedad mental. Y es verdad, o sea, además el sufrimiento es igual, ¿no? Pero bueno, son diferentes ámbitos. Otra cosa es los otros dos hospitales, el Gregorio Marañón y el Hospital de la Cruz Roja, es acompañar más en geriatría. O sea, es un final de la vida, pero no un final de la vida inminente, sino un final de la vida pues más... gente mayor. Eso, es gente mayor que vive con mucha soledad, donde el problema de la soledad es más acuciante, ¿no? Al final de la vida, final, en cuidados paliativos, hombre, puede haber gente que esté completamente sola, pero al final siempre hay pues un familiar, un sobrino, alguien que se hace presente, ¿no? Y como que en cuidados paliativos todo el mundo se vuelca. Pero tenemos otro gran problema que es la soledad del anciano, ¿no? sí, claro. Que Cada vez está somos más allí. longevos. Eso es. Y además la familia tiene que hacer, y es, o sea, es lógico y es legítimo, ¿no? Los hijos tienen que hacer su vida, no pueden estar a lo mejor lo suficientemente pendientes. Pero la persona, o si tú la vas a visitar una vez a la semana, bueno, tiene 2 horas ocupadas, pero el resto de los 6 días y 22 horas está sola en su casa, ¿no? Entonces, a eso podemos venir a hacer. Entonces, ¿cuántos voluntarios somos? Pues pocos. ¿Nos preocupa? A mí hasta cierto punto. Dios proveerá también, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante, oye, el que tenga esa necesidad, ¿no? Interior también, porque al final el voluntario va a ayudar, pero sale ayudado, sale transformado en esa relación de ayuda. El que tenga esa inquietud, el que disponga de poco tiempo. Dame gente, tú quieres hacer algo, dame gente ocupada. Eso sí me decía un formador nuestro, ¿no? Si tú quieres que alguien te haga algo, pídeselo a una persona que esté muy ocupada. Porque la gente que no tiene mucho que hacer, a veces tampoco quiere hacer mucho, ¿no? Ya, claro. Qué curioso, no se Pero me había bueno. ocurrido, pero si lo piensas es lógico, porque si está muy ocupado sacará un huequecito, porque es esa dinámica del hacer, Eso pero es. el que está desocupado dirá, pero bueno, si yo Pero bastante bueno, hago. alguien que tenga un poquito de disponibilidad, ¿no? Para la Claro. formación y para el ejercicio del voluntariado, pues acercaos, nos conocemos, vemos qué posibilidades hay, vemos también cuáles son las expectativas de la persona, ¿no? Porque a veces, pues cada uno, hay gente que dice, no, yo es que necesito ayudar, pero ayudar a niños, ¿no? Bueno, pues está también. estupendamente bien, ¿no? Pero ¿dónde es necesario? ¿Cuáles son? El Papa nos dice, el Papa Francisco, nos habla mucho de salir a las periferias de la vida, ¿no? De no estar encerrados en nuestras comodidades y en nuestras seguridades, sino salir a los demás. Pues una periferia es la salud mental, una periferia es la ancianidad, donde nadie quiere estar, donde están los descartados de nuestra sociedad. Donde están, como decía, donde nadie quiere estar, ahí estamos nosotros, sin lugar a ninguna duda. La verdad es que es un tema muy complejo. Yo quería preguntarle, porque hay personas que no sé si es el caso, que se dedican al tema del Reiki, que también colaboran, pues van mucho a paliativos, la verdad es que no hacen nada, ¿no? Simplemente poner las manos a perjudicar, seguro que no. ¿Están vinculadas con este proyecto, personas que se dedican al Reiki? En principio no, el tema del Reiki es un tema que no está claro, bueno, todo el que quiera Bueno, ayudar a algo, claro, pues, ¿no? pues, Está claro que no. bien está. Creo, no tengo la información completa, lo que pasa que, bueno, de visitar muchos hospitales, ha habido hace un tiempo que ha habido como un boom del tema del Me acuerdo yo Reiki. que en Ramón y Cajal había personas que... Ha bajado, no está clara la postura de la Iglesia tampoco respecto al Reiki. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos pues sacó una nota como un poco previniendo de eso. Yo creo que en el fondo es lo que nosotros hemos llamado siempre de la oración de intercesión, un poco así, ¿no? Y bueno, pues no está mal, pero no tiene nada, vamos, que lo que la pregunta ya. es, no tiene nada que ver. Sí, no, si colaboraban este tipo de personas. En No, principio, que nosotros tengamos noticia, no. Pero por lo mismo que decía, ¿no? Porque ha bajado bastante el boom de este tipo de terapias. Nosotros, o pseudoterapias, o pseudomedicina, no sé cómo se puede llamar. Nosotros lo que creemos es eso, en estar, acompañar. ponernos a caminar al lado del otro. Acompañar viene de compartir el pan, ¿no? O sea, compartir la vida en ese momento de dificultad. Que en el fondo es la persona llega y dice, bueno, ¿cómo estás? Pues voy a salir a pasear, por ejemplo.
Eso es. con esta persona que está aquí O sola. acompañar sentado, vamos, que... Sí, sí, bueno, he que dicho a puedes. pasear, porque ahora Pues, tenemos buen tiempo. voy a pero- acompañar este camino de tu vida, este trozo de tu vida, te voy a acompañar, ¿no? Si tú me dejas, en lo que tú me dejes. Y ganarse también esa confianza, ¿no? Que la persona se pueda sentir escuchada, querida, reconocida en sus valores, aunque a veces no pueda hacer, ¿no? Estamos en un mundo en el que es tanta importancia del hacer que a veces se nos olvida el ser. Y yo creo que nosotros lo que estamos llamados es a ser, a acompañar ese ser. Y tú eres digno, tú eres una persona valiosa por lo que eres y no únicamente por lo que haces. Una vez más, es la Iglesia quien asume este rol, esta Iglesia tan maltratada, porque yo no termino de entender por qué la Iglesia Católica es tan maltratada por algunos organismos, incluso administraciones, cuando hace una labor increíble, porque este es un punto más, pero muchísimos. Y una vez más han sido dos capellanes, una religiosa, quienes han puesto el proyecto de acompañamiento. Esto deberían de hacerlo las administraciones, desde los servicios sociales o desde donde quiera que sea. Pero es una vez la Iglesia. ¿Por qué está tan denostada la Iglesia Católica? Bueno, Con la gran labor que hace. Quizá no está de moda y quizá, yo no sé el por qué las cosas vienen desde fuera, ¿no? Bueno, pues no está de moda, lo que quieras. Yo lo que me gusta siempre es decir es, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo, no? ¿Cuál es nuestro error a veces para estar así? Y es que creo que nos dedicamos a comunicar, tenemos la mejor noticia, ¿no? Que nosotros decimos que es el Evangelio, ¿no? Jesús, que ha venido a compartir nuestra vida, esa encarnación de Dios que ha venido a compartir nuestra vida y a darle sentido a nuestra humanidad. Nosotros ya no tenemos que salir de nuestro día a día, de nuestra experiencia humana para encontrar a Dios, sino que Dios ha venido a meterse dentro de nosotros, pero a veces no sabemos comunicar bien todo lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que desde la Conferencia Episcopal sí se está haciendo una tarea interesante con eso de la memoria de actividades de la Iglesia, ¿no? Que a veces son números, pero es qué cantidad de gente hay. Claro, pero son hay números, historias. pero ojo, claro. Y yo creo que además estamos llamados no a confrontar como la sociedad civil y la Iglesia como si fuera otra cosa, ¿no? No, si la Iglesia es parte de la sociedad civil. Claro. Por eso tenemos que hacer las cosas bien, por eso tenemos que hacer las cosas con profesionalidad, ¿no? Y ahora decía, ¿no? Son dos capellanes y una religiosa. Nada más en Madrid hay 100 capellanes dedicados al servicio de los enfermos. Vamos a explicar, ¿no?, la diferencia entre capellán y sacerdote. ¿Todos los capellanes son sacerdotes? Más, bueno, claro, es una nomenclatura, una denominación. Sí, los capellanes, lo que llamamos capellanes son ministros ordenados, ¿no? Obispos, presbíteros, diáconos, que se dedican a trabajar en determinados ámbitos, ¿no? Entonces se habla de capellán de hospitales, o de capellán de colegio, o de capellanes de residencias de ancianos, ¿no? Todos son ministros ordenados, pero bueno, en cada lugar se refiere así, ¿no? Otra cosa es, pues, los curas que están en la parroquia, pues está el párroco, el vicario parroquial, los adscritos, ¿no? El capellán en el hospital, pues es el responsable de la acción pastoral de la Iglesia en ese hospital, en esa comunidad específica que pues tiene una manera de ser, de comportarse, una dinámica interna distinta, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de los capellanes en los hospitales públicos es cómo ser capaces de estar, pues eso, colaborando con la sociedad civil. Yo digo, es la frontera, ¿no? ¿Dónde está la frontera de la Iglesia? Pues la frontera de la Iglesia está en los hospitales, o está en la presencia en los aeropuertos. Yo venía ayer de viaje, ¿no? Y en el aeropuerto de Londres encontraba esa Asociación Internacional de Capellanes de Aeropuerto. Oye, por un aeropuerto también hay dificultades, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la pastoral de la salud. No se me ocurrió, nunca se me hubiera ocurrido pensarlo. Sí, yo tampoco lo sabía hasta ayer que lo vi en la capilla del aeropuerto de Gatwick, sí. Entré a verlo y ponía allí, Asociación Internacional de Capellanes de Aeropuerto. Y además se me ocurrió a mí, digo, deberíamos también, los capellanes de hospital, ¿no? Encontrarnos a nivel claro que sí, internacional, ¿no? No para hacer nada, sino para compartir experiencias. Claro, le parecerá poco. Dice, pero para hacer nada, vamos, me parece fundamental que haya ese encuentro y que puedan compartir, como decía, todas esas experiencias, esos momentos que han vivido. Pero ahí sería necesaria la ayuda de las administraciones. ¿Colaboran las administraciones públicas? Poco. Yo creo que en Madrid estamos satisfechos, yo creo que sí. Colaboran si nosotros también sabemos hacer las cosas bien.
nosotros tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que ofrecer servicio de calidad y hacer conscientes, y por eso también le agradezco poder participar, ¿no?, en estos programas, en estos encuentros de difusión, porque nos ayudan a poner de manifiesto qué es lo que hacemos. ¿Las administraciones colaboran? Bueno, tenemos un contrato suscrito, un convenio suscrito entre la Iglesia y la Administración Pública en Madrid. Yo hablo desde Madrid, que es donde más conozco, ¿no?, pues entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, para, en el caso de los hospitales, la asistencia religiosa en los hospitales públicos. Y en general funciona bien, ¿no? Puede haber casos puntuales, todo, evidentemente, ¿no? Pero creo que nosotros también, como Iglesia, tenemos que adaptarnos a una nueva situación social. Ya no estamos en una iglesia de cristiandad, No. Estamos en una iglesia de opción, ¿no?, donde ser cristiano, donde ser católico es una opción. Bueno, siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre lo ha tenido que ser, Lo ¿no? debería haber sido. O así lo debería. Antes a lo mejor lo que pensábamos era que todo el mundo Sí, era pues está un poco más creyente. instituido y bueno, las instituciones ahí marcaban un poco la pauta, pero siempre ha sido una opción. Entonces tiene que seguir siendo una opción personal y tener también nuestro lugar dentro de la sociedad, ¿no? También, o sea, y eso yo creo que sí hay que exigirse a las administraciones públicas, ¿no? O sea, la Iglesia forma parte de la sociedad, pero la Iglesia no es la institución, no son los obispos, no son los curas, ¿no? La Iglesia son todos los creyentes, Claro. que son montones. Y la Iglesia es acompañar a donde nadie quiere estar, es estar presente al lado de la cama del que está muriendo y nadie sabe qué hacer, ¿no? A veces en el hospital, y pasa todos los días, te llaman porque el personal sanitario no está preparado, y quizá tiene que estarlo, ¿no?, para acompañar, por ejemplo, al final de la vida. En el tema emocional. Claro, o sea, sabe hacer perfectamente, técnicamente su trabajo, profesionalmente. Y yo creo que tenemos en Sí, España ahí, además tenemos unos geriatras una fantásticos. profesionalidad estupenda. Pero hay cosas, cuando la persona fallece y te llega la familia, ¿qué haces? Bueno, le das el diagnóstico, le dices lo que ha pasado, y a veces te llama y dice, oye, ¿puedes acompañar a esta familia, no? Porque está sufriendo y porque, bueno, nosotros llevamos 2000 años intentando acompañar esto. En el fondo es lo que hacía Jesús, ¿no? Algo se debe estar haciendo bien. Algo debe estar haciendo Cuando bien. llevamos 2000 y pico años. Yo creo que no hay que tener miedo tampoco Claro que al no. futuro, ni ponerse en una situación victimista, ¿no?, sino pues sabernos adaptar a la situación que tenemos ahora mismo. Y no escondernos de nuestros valores, de nuestras creencias. No dar las cosas por supuesto, Claro. efectivamente. Nosotros queremos, por ejemplo, en el tema de la pastoral de la salud y los capellanes de hospital, ¿no?, creo que es importante la presencia del servicio de atención religiosa en los hospitales. Que hay capellanes, hay personas idóneas, hay también religiosas, algunos laicos colaborando de manera, no solo como voluntarios, sino como parte de los servicios de atención religiosa. Queremos hacerlo así, como cristianos, como católicos, ¿nos parece bien? Bueno, pues demandemos también el servicio, ¿no? Cuando vaya al hospital voy a pedir que me vayan a visitar, aunque no necesite ninguna cosa, no necesite ningún sacramento, sino nada más estar, ¿no? Porque eso es una manera de apoyar también la tarea de los capellanes. Pues Gerardo, hemos llegado al final del programa, no tengo tiempo más que para despedirnos, pero ha sido un verdadero placer, porque es una labor tan encomiable, tan bonita, y tan necesaria, que se nos olvida, que tenemos que comunicarla un poquito más, y desde aquí lanzamos un mensaje a nuestros espectadores. Está la página web de la Comunidad de Madrid, pero si queremos dar otra. Bueno, tenemos la página web del Obispado, es archimadrid.es, archimadrid.es, y ahí entrando en Pastoral de la Salud, pues nos encuentran para lo que necesiten. Que toda la persona que tenga en su interior, sea más o menos creyente, esa intuición de querer ayudar a los demás y a los que sufren la enfermedad, se ponga en contacto con nosotros y seguro que podemos pues ya saben, ayudarnos. archimadrid.es. Ahí pueden ustedes contactar con Gerardo, con parte del equipo que están en la pastoral y que hacen esta labor, bueno, nunca suficientemente reconocida, no les quepa la menor duda. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, Mabel. Y espero que podamos repetir y hablemos de que cada vez hay más personas que se comprometen y se vinculan con estos proyectos. Claro que sí, que Dios te bendiga. Ojalá y así sea. De ustedes me despido ya, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Ya saben, aquí en Déjate Historias TV, pero ustedes tienen que estar ahí, porque si no están esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y un saludo.